Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Quedamos que la historia de la humanidad es una historia de datos, de actividades, pero cada una de esas actividades es motivada por algún tipo de actitud. Y decimos que la creación está inserta dentro de 6 tipos de actitudes características. La primera es la separación, la fe en lo que vamos a pretender o a esperar o a realizar, la unidad con aquello que pretendo conseguir, la división entre mente y cuerpo, entre las habilidades y las capacidades, la cautividad durante un tiempo para poderlo transformar en beneficio y la preparación para disfrutar de ese beneficio. Es decir, separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad existe en todo proceso creativo. La primera familia originaria debió establecerse funcional. Esa era la misión de la familia, de la primera familia originaria. Llamémosla Adán o Eva, llamémosla como queramos llamar. La primera familia original debió establecerse funcional, es decir, en base al establecimiento de estos 4 requisitos, normas de conducta. 1. Ser incondicional ante el máximo deber necesario, es decir, aquello que uno considera necesario lo debe restituir, lo debe resolver, lo debe satisfacer. No debe culpar a nadie, no debe reclamarle a nadie, no debe rechazar a nadie, sino que debe cumplirlo la persona que ve esa necesidad, la debe satisfacer. Ese es el ser incondicional ante el máximo deber necesario. Mantener el dominio de las virtudes, el celo y los instintos, por supuesto. Esa familia debe mantener el dominio de la prudencia, de la firmeza y de la templanza. La prudencia antes de saber qué voy a optar, antes de saber por lo que voy a optar, debo saber cuáles son las consecuencias de esa opción, qué es lo que va a ocurrir después de que yo tome esa alternativa o de que yo tome esa decisión. Eso es mantener el dominio sobre la virtud de la prudencia, sobre la virtud de la firmeza. Antes de iniciar algo debo saber si lo puedo terminar y si dispongo de todos los recursos lo inicio y lo termino. Si no tengo recursos para terminarlo, ni lo inicio siquiera. ¿Por qué? Porque me va a frustrar. Mantener la posición de dominio sobre la templanza. Es decir, la templanza es el servidor custodio de nuestras diferencias o de los diferentes. Si veo a alguien diferente, bueno, ¿por qué tengo que ser testarudo y decirle que no, que las cosas son como yo las veo? ¿Por qué no templarse? Que no significa tolerar, significa templarse. Tolerar es permitir de una forma poco menos que indiferente, pero templarse es simplemente darle un tiempo al asunto y bajar los decibelios de esa tensión que se crea frente a eso diferente y después de que se nos pasa esa tensión emocional, restituirlo, restaurarlo, convencerlo, persuadirlo, motivarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Mantener el dominio sobre el celo emocional, intelectual y conductual. Mantener el dominio sobre el exceso o la carencia emocional, el exceso o la carencia intelectual, el exceso o la carencia de voluntad. Eso es controlar el celo para no transformarlo en recelo, en resentimiento, en odio, en rencor o en duda o en desconfianza. Y los instintos. Lógicamente, mantener el dominio sobre los instintos significa que voy a alimentarme con aquello que sé que me nutre y nada más. No tengo por qué estar pasando todo el día degustando del alcohol, de la cerveza, del chocolate, del café, de todas estas cosas que sé que no me van a hacer bien. Luego, mantener el control de los apetitos, no solamente de los apetitos alimenticios, sino también de los apetitos en cuanto al temor frente a las cosas, el controlar la ansiedad y la angustia y, lógicamente, controlar el apetito intergenital prematuro para no violar o violentar al compañero o a la compañera y para no tener un embarazo no deseado. Ese es el problema del apetito intergenital prematuro. No es un pecado que nos vaya a causar ir a un supuesto infierno, sino que simplemente evitar la carga de una descendencia que nos va a hacer
pues insatisfechos, nos va a hacer incapaces de mantenerlo porque es un embarazo no deseado, es decir, nos va a hacer desgraciados. Luego, para evitar la desgracia, uno debe tener un tipo de relación coital madura. Mantener la posición de autoridad o de autor de los máximos valores absolutos. Lógicamente tenemos que buscar la plenitud emocional, la justicia intelectual, el cumplimiento del deber motivacional para poder resultar ser satisfechos, seguros y suficientes. Multiplicar el bien común sin reclamar, acusar o rechazar las responsabilidades a cumplir. Estos mandatos no son mandatos que a uno se los imagina y los pone ahí en el pizarrón. No, son mandatos naturales. La naturaleza nos dice que si no somos prudentes, somos imprudentes y la imprudencia castiga. Si no soy templado, pues voy a ser un destemplado, un terco y la terquedad castiga. Si no soy firme y determinado, pues lógicamente la debilidad o la cobardía castiga. Si no voy a tener el dominio del celo, pues lógicamente el recelo o la celopatía castiga también. Y si no tengo control y dominio de los instintos, pues la anorexia, la bulimia, el sobrepeso o la delgadez en demasía o el temor a enfrentarme a ciertos riesgos o la ansiedad en el comportamiento o la angustia frente a las carencias o frente a los esfuerzos que no consigo superar. Todo ese tipo de cosas nos castigan y es por eso que debemos ser incondicionales ante el máximo deber necesario, mantener el dominio sobre las virtudes de los instintos, mantener la posición de autoridad o autor de los máximos valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber, y multiplicar el bien común sin reclamar, acusar o rechazar las responsabilidades a cumplir. Ese es un mandato. Si todo humano es incondicional ante la máxima necesidad válida para todos, se reducirían las obligaciones al mínimo porque casi todo se cumpliría en el momento necesario y eso permitiría la creatividad de las personas. Si todo humano controla y domina la prudencia, firmeza y templanza, no existe posibilidad alguna de conflictos de interés, conflictos afectivos o conflictos de comportamiento, porque ambas partes obran en pro del máximo bienestar de la totalidad. Si todo humano multiplica el bien común sin reclamar, reparando, sin acusar, resolviendo, sin rechazar, restituyendo, la sociedad estaría y se sentiría en paz, segura y satisfecha. Abraham estableció un modelo de familia que debía cumplirse o completarse con el modelo de sus descendientes. Luego, Abraham, Isaac y Jacob debían establecer familias funcionales. Vamos a observar el ambiente en el que se desenvolvieron los hechos de esta figura central. Mientras México extendía su cultura olmeca por los alrededores de Veracruz y Tabasco, en el Egeo termina la cultura de las islas Cícladas en Anatolia, Turquía. Los hititas realizan armas de hierro y se toman la ciudad de Babilonia en Mesopotamia en el año 1566 a.C. En Jericó, Israel, sucede un terremoto de grado 10 en la escala de Mercalli. En 1550 Egipto se expande hacia Canaán. En 1522 Jacob emigra a Egipto. José, hijo de Jacob, logra la confianza del faraón Apófisis II, se sobreentiende que fue Apophis II, al explicarle unos sueños y establece el vínculo con su padre y sus hermanos. José supera la tentación del apetito intergenital prematuro con la mujer de Potifar. Ella, decepcionada, lo acusa de violarla y es encarcelado por negarse a dormir con ella. El fundamento de José crea las condiciones para que Moisés asuma la posición de figura central a nivel nacional y saque a los hebreos de Egipto y los lleve a la tierra prometida de Canaán. De Abraham, Isaac y Jacob a Moisés pasan 400 años. En este periodo, mientras la familia central establecía su fundamento vincular en la confianza, en el convencimiento compartido de los valores absolutos
La población contemporánea existía separada en paupérrimos ideales morales, éticos y estéticos. En Mesopotamia, la dinastía Kis, la dinastía Lagash y la invasión de los Guti originaron el período paleobabilónico. Eran politeístas y compartían dos modelos sociales: el amorreo, sistema de familias nómadas que vivían como bestias, comían carne cruda y vivían sin casa, y el neurosumerio, basados en el templo y en el palacio real, administrados o administradores de la tierra y de los cultivos, de los sembrados. Mientras en Egipto las dinastías se extendieron hasta el año 1000 antes de Cristo. 22 dinastías existieron en ese momento, también todas politeístas y con sistemas sociales dependientes del faraón, quien además era respetado como divinidad. En el Egeo, la destrucción de los palacios y la construcción de nuevos, así como la invasión de Creta, diversificaron la orientación moral, ética y estética del ambiente. Moisés se encontró con un mundo multidisciplinario, diverso en sus ideologías, y debió esforzarse mucho en ganar el convencimiento de las diversas mentalidades mayoritariamente instintivas. El pueblo hebraico era monoteísta y homogéneo en su lealtad a los antepasados y a sus costumbres. Abraham era el padre de su fe y el ejemplo modelo de familia funcional. Ante la naturaleza de las cosas existen siempre dos posibilidades: la que reconoce la razón de ser, su por y su para, y la que reconoce otra razón alternativa, no concordante con su razón de ser por ni para. Una, la concordante con su por qué y su para qué, justifica la necesidad de su existir, mientras que la otra, la que no reconoce la razón de su existir porque no sabe su por qué ni su para qué, resulta ser falsa. Consecuentemente, en la naturaleza de la historia existen dos posibilidades de observación: la verdadera y la falsa. En todo momento y lugar existen observadores de la realidad que ofrecen su versión particular. La inteligencia debe analizar si estas versiones concuerdan con el por qué y con el para qué de lo observado. Unos postulan que la historia es una suerte de casualidades concatenadas al azar, quizá porque consideran que toda existencia es originada por espontaneidades arbitrarias, y siguen ese mito en sus ritos o costumbres. Otros indagan en la razón y llegan a la comprensión de que toda razón de un acto se justifica en la necesidad de su existencia, lo que obliga a descubrir su porqué y su para qué. Ambas son posturas ante lo desconocido que se quiere descubrir. La incertidumbre se ofrece al conocimiento y el análisis de las pruebas posibilita la evidencia de la sentencia. Sin pruebas no se justifica la sentencia. En los orígenes de la historia, la disentería mental era algo común en las inteligencias múltiples. Noé, Abraham, Moisés han trascendido milenios por asumir la responsabilidad de cumplir la misión de restaurar el núcleo gestor de la especie humana, establecer una familia funcional, vinculada en el convencimiento mutuo, en el respeto y lealtad a los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber necesario. Ese máximo deber necesario, pocos lo han comprendido y pocos lo comprenden. El deber ser incondicional ante el bien común, el deber de mantener la posición de protector del cosmos y el deber de ejercer el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos no se ha comprendido. La historia se burla de estos fundamentos esenciales de la normalidad humana y se repite la conducta de no tomar el punto de vista de lo que beneficia siempre a todo. La inversión de posición, el miedo ante lo desconocido y la inversión del dominio, siendo dominados por los apetitos, por la imprudencia, destemplanza y cobardía, continúa repitiéndose una y otra generación. La historia sigue a la espera del humano que reconozca y explique la naturaleza humana. Si Abraham, Isaac y Jacob establecieron el modelo de familia funcional, ¿por qué se extendió la historia de la imprudencia, destemplanza y cobardía?
Jacob trabajó en casa de su tío Labán 7 años por Raquel, pero su tío le ofreció a Lea. Jacob no obró en forma incondicional ante Lea y trabajó otros 7 años por Raquel. Esta conducta de Jacob no completó la incondicionalidad en el vínculo fraterno-conyugal en la tercera etapa, abuelos, padres y nietos. La familia implica 7 afectos, 4 abuelos, 2 padres, un hijo. Jacob debió aceptar a Lea incondicionalmente para cumplir la totalidad vinculante en el afecto incondicional de las 3 generaciones que completan la familia. Al fallar en ese comportamiento, la historia se cobra 400 años hasta la llegada de Moisés, hijo aceptado incondicionalmente por el rey Faraón, que asume la tarea de liderar al pueblo de Israel hacia una tierra donde establecer una nación centrada en los 10 mandamientos. Aarón, hermano mayor de Moisés, lo traducía. Moisés padecía tartamudez. Josué y Caleb entran en Canaán o Israel después de errar 40 años por el desierto. El fundamento establecido por las familias de Noé, Abraham y Moisés permanece únicamente en el recuerdo de sus leyendas. Sigue siendo esperado por la humanidad entera. La humanidad espera una familia funcional y la historia extiende la posibilidad de establecerla, pero precisa del hombre valiente, templado y prudente que responsablemente cumpla la misión de descubrir y educar a su mujer y a sus hijos en las normas naturales. La primera familia original debió establecerse funcional en base al establecimiento de estos 4 requisitos o normas de conducta: ser incondicional ante el máximo deber necesario, mantener el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos, mantener la posición de autoridad o autor de los máximos valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber, multiplicar el bien común sin reclamar, acusar o rechazar las responsabilidades a cumplir. Abraham, Isaac y Jacob establecieron la restitución de la familia funcional ejemplar. Moisés amplió su fundamento a nivel nacional. El último de los jueces de Israel, Samuel, unge rey a Saúl, hijo de Quis, descendiente de Benjamín, el hijo más joven de Jacob, y reina 40 años. Lo sucede David, que reina otros 40 años, y junto con Salomón, que también reina 40 años, Israel se mantiene unido durante 120 años. Los israelitas pasan 120 años de unidad. 40 años son regidos por Saúl, ungido por Samuel, 40 años regidos por David y 40 años regidos por Salomón. La historia de la naturaleza humana tiene una figura central a nivel nacional y esa figura es Israel. Pero Israel, Jacob, no cumplió su misión de aceptar incondicionalmente a su esposa Lea. Consecuentemente, la historia debe cobrarse el sacrificio por el proceso de la unidad, división, cautividad, preparación para la unidad en el pueblo israelita. Unidad es el primer proceso o la primera etapa a establecerse en los primeros 12 años de vida. Posteriormente, el adolescente pasa 4 años de división entre su identidad y la de su complemento. Una vez establecida la unidad, debe recorrer 21 años cautivado por la salud, educación y realización de su descendiente y posteriormente dispone de un periodo de 40 años de preparación para la unidad. Este método no es inventado por individuo alguno, sino que es ofrecido por la naturaleza humana. Al no cumplirse en un individuo, la sociedad debe sufrirlo. Todo proceso implica un esfuerzo, y ese esfuerzo, cuando es adecuado, es disfrutado, y cuando no lo es padecido. Los procesos se disfrutan o se padecen, ya sean consecuentes con lo adecuado o con lo inadecuado. Los 120 años de unidad establecidos por Saúl, David y Salomón se dividen entre sus hijos o entre los hijos de Salomón, Jeroboam, Israel, el norte, y Roboam, Judá, el sur. División entre los reinos del norte y el sur. Los hebreos pasan 400 años divididos. Los israelitas pasan 120 años de unidad. El libro de los jueces menciona 12 líderes, jueces de Israel: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jepté, Isán, Elón, Abdón y Sansón. Los jueces eran líderes militares protectores del pueblo judío. Samuel, el último de los jueces, unge rey a Saúl, y los filisteos y los amalecitas, enemigos de los israelitas, los oprimían y el pueblo hebreo exigía un líder fuerte capaz de enfrentarlos.
La arrogancia y prepotencia de Saúl obligaron al pueblo israelita a elegir otro rey más moderado. Saúl reinó 40 años, murió en la batalla de Gelboé junto a su hijo Jonatán. David sucedió a Saúl y reinó 40 años. Es conocida su victoria ante el gigante Goliat con una honda. Gracias a una decidida política exterior expansionista, David logró extender los límites de su reino desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y desde el Líbano hasta el mar Rojo, tras someter a los pueblos vecinos amonitas, arameos, edomitas, filisteos y moabitas, y arrebatar la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. Sin embargo, se vio empañado por las tensiones entre las diferentes tribus hebreas y por las intrigas palaciegas urdidas por sus numerosas esposas e hijos, como fueron la sublevación de Absalón. Reinó 40 años y lo sucedió Salomón. Salomón fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Su reinado duró 4 décadas y se dividió entre los reinos del norte Israel, regido por Jeroboam, que gobernó 10 tribus, y del sur Judá, regido por Roboam, que gobernó durante 40 años Judá. Después de la muerte de Salomón, en el 930 a.C., una insurrección abierta condujo a la separación de las 10 tribus del norte y a la división del país en un reino norte Israel y un reino sur Judá, en el territorio de las tribus de Judá y Benjamín. Las tribus fueron reemplazadas por estados nacionales étnicamente relacionados, como Israel, Judá, Moab, Amón y otros, cada uno con su dios nacional. Esto era inusual en el antiguo Oriente Medio, pero no excepcional. Asur era el dios superior adorado por los asirios, así Chemos era el dios de los moabitas, Milcom el dios de los amonitas, Cos el dios de los edomitas y Yahvé el dios de los israelitas. No hay mención de algún dios para Judá. Inicialmente veneraban y promovían a su dios principal, pero también rendían culto a una variedad de dioses y diosas de su herencia cananea, incluyendo a El, Asherat y Baal. En cada estado, el rey era el sumo sacerdote de la religión nacional y, por tanto, el representante en la tierra de su dios principal. Él fue el dios principal de los cananeos, tanto para los asentados como para los nómadas. Él poseía funciones éticas y sociales. Era tolerante y benigno, y recibía, entre otros, los títulos de Padre de los dioses, Rey, Padre de los hombres, Creador, Toro, amable y misericordioso. Pero más allá de sus diversos títulos, él era el nombre especial de un dios sumamente particular y que era persistentemente distinguido de otros dioses, como el dios, es decir, lo que en un sentido monoteísta sería Dios. En el Tanaj, Jeroboam, primer rey de Israel, construyó 2 lugares de culto, uno en Betel y otro en el extremo norte de Dan, para ser una alternativa al templo de Jerusalén. No quería que la gente de su reino tuviera lazos religiosos con Jerusalén, capital del reino de Judá. Erigió además becerros de oro a la entrada de los templos, según 1 Reyes 12, 26, 30. Luego de haber sido establecido el reino de Israel, Jeroboam consideró las prácticas sacrificiales de los israelitas. Su inquietud era que los sacrificios se realizaran en Jerusalén, cosa que podría causar que los súbditos de Jeroboam se alineasen con su rival, el rey Roboam de Judá. Para descentralizar la importancia del templo de Jerusalén, Jeroboam emplazó 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan. Los 2 becerros de oro pudieron haber sido sustituidos por los querubines del Arca de la Alianza. También es posible que los 2 becerros de oro hayan sido inspirados por el toro que representaba al dios El. La división entre Judá e Israel debilitó a los hebreos y fueron conquistados por Nabucodonosor II. Nabucodonosor el Grande para los iraquíes. Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén
y vio que los hebreos eran buena mano de obra para trabajar y se los llevó a Babilonia. Nabucodonosor se llevó cautivos a los israelitas a Babilonia para construir los jardines colgantes, y los israelitas pasaron cautivos 70 años de ida, 70 de estadía y 70 años de regreso, es decir, 210 años. Nos encontramos entre el año 1010 y el 610 a.C. Es el tiempo de la fundación de Esparta y sus Olimpiadas, la fundación de Roma, las leyes de Licurgo, el tiempo de Homero, el palacio de Sargón I y Salmanasar II, Sargón II, Sennacherib, Asurbanipal y los 4 profetas Isaías, Oseas, Amós y Miqueas. Se comienzan a acuñar monedas en Italia. Se construye el palacio sigural de Sargón II en Jersobab, en Babilonia. Se aplican las poleas. Es un periodo previo al desarrollo de los nacionalismos, identidad social. Los pueblos se mantienen repartidos, dispersos y divididos, y al final del periodo se expanden y comienza el intercambio de productos. A la península ibérica llegan los fenicios desde la zona actual de Beirut, norte de Israel, y se encuentran y se mezclan con los tartesos, pueblos mineros del sur de la península ibérica que extendieron 2 milenios antes de Cristo y que desaparecieron abruptamente en el 500 antes de Cristo. Los 400 años entre 1100 y el 610 a.C. es un periodo de grandes cambios. Grecia inicia sus conquistas, los etruscos se expanden por Italia, es el inicio de la cultura griega, el hebraísmo se divide en fragmentos con divinidades particulares. Nabucodonosor se llevó cautivos a los israelitas a Babilonia para construir los jardines colgantes, y los israelitas pasaron cautivos 70 años de ida, 70 años de estadía y 70 años de regreso, o sea, 210 años. Después de su muerte, en octubre del 562 a.C., tras un reinado de 43 años, le sucedió su hijo Evil-Merodach, quien después de reinar 2 años fue sucedido por Nebuzarán, 560 a.C., 556 a.C., a quien prosiguió el corto reinado de Labasi-Marduk, quien fue luego sucedido por Nabonido. Al final de estos reinados, menos de un cuarto de siglo después de la muerte de Nabucodonosor, Babilonia cayó bajo Ciro II el Grande, quien lideró la combinación de los ejércitos de Media y Persia. Ciro fue un rey apreciado en su época y su gobierno duró 200 años de progreso. Liberó a los israelitas y protegió las diversas religiones e identidades de los pueblos. Fue considerado por los hebreos como un Mesías, cosa extraña en un personaje ajeno a la tradición hebraica. Gobernó con justicia y hasta el día de hoy se le respeta en Irán. El regreso de los israelitas inicia un periodo de 400 años de preparación para la llegada de la figura central que restaure la familia funcional completa y se establezca modelo ejemplar de humanidad. Desde el año 400 hasta el año 0, las culturas se desarrollan a un ritmo nunca antes imaginado. Las conquistas de Alejandro Magno y los evangelistas prepararon el camino. Alejandro es el rey de Atenas, Egipto y Persia. Entre el 334 y el 323 cambió por completo la estructura política y cultural de la zona. Alejandro Magno fue instruido por Aristóteles, 384-322 a.C., durante un periodo aproximado de 5 años. Aristóteles, discípulo de Platón, inició un tipo de pensamiento humanista más aproximado a la naturaleza humana. Su influencia derivó en un tipo de pensamiento racional que se contraponía al politeísmo mitológico reinante. Por un lado, el descubrimiento de la razón del cómo, dónde y cuándo no correspondía con el conocimiento del por y del para, y quedaban las razones parciales justificadas sin el compuesto de las razones fundamentales. Esta dupla de lo diverso y lo homogéneo, de lo inmutable y lo variable, generó una inmensa confusión al defender las razones de lo variable sin comprender los fundamentos de lo inmutable.
Ante esta diversidad de conocimientos certeros, pero parciales, aparecen ideas matemáticas o geométricas como las de Pitágoras, con sus teoremas, y Anaxágoras, que fue el primer filósofo en afirmar que el universo fue diseñado y realizado por un poder racional o por el poder racional de una mente infinita. En este periodo surgen filósofos y pensadores que tratan de descubrir el camino de la realización en base a la superación del padecimiento y del disfrute de los placeres, generalmente mundanos. Los filósofos intuyen que se disfruta o se sufre, que se padece o se complace. En términos sencillos, la vida es un proceso emocional en cuyo esfuerzo el individuo padece o disfruta las consecuencias de sus opciones, y unos lo exceden y transforman en hedonismo, y otros dudan de sí mismos y transforman dicha duda en escepticismo. La influencia de los filósofos y matemáticos, las ideas pitagóricas, aristotélicas y platónicas inspiraron a los artistas griegos, que plasmaron su ideario en murales y cerámicas extraordinarias, el periodo helenístico. Estas tendencias hedonistas y escépticas son contemporáneas. Los escépticos dudan de la existencia de la verdad, es decir, dudan que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, o que todo acto se debe a un por y a un para. No porque el acto carezca de razón de ser, sino por su propia inseguridad. Y los hedonistas podríamos decir que son la suma de arrogantes defensores de la espiritualidad o de los caminos hacia la felicidad que no comprenden y que nunca explican. La historia es el proceso de investigación de las normas naturales, y en este periodo de preparación para la unidad en el entendimiento del núcleo gestor de la especie humana, el ambiente creado por los hebreos y por la suma de conocimientos acumulados por Egipto, Grecia y Persia elevó el nivel de la sensibilidad cívica reinante, mejorando las condiciones para poder reconocer y aceptar el modelo que la figura central del momento ofrecería. Aflora el conocimiento de los profetas, 4 mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 12 menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas advertían del castigo divino a quienes no cumplieran sus mandamientos. En otras palabras, explican que las normas normalizan y las violaciones de las normas se sufren. Cada uno elige libremente el camino de disfrute o sufrimiento en base al conocimiento de su decadencia o de su decencia, podemos llamarlo. Es decir, se elige el disfrute o el sufrimiento en base al conocimiento de su decencia. Ahora podemos comprender aspectos de la razón que en aquel tiempo eran solo mitos imaginarios. El florecimiento de las virtudes realiza el virtuosismo. El método socrático, las ideas de Platón y de Aristóteles acercan al humano a las normas naturales. Alejandro extiende su imperio y se unifican comportamientos y costumbres, conocimientos y convencimientos que despiertan la sensibilidad artística y la convivencia democrática. El periodo de 400 años de preparación para el establecimiento de la familia unida se destaca por el incremento de información y del conocimiento. Se inicia un auge en el arte, en la información y en la creatividad. Egipto, Grecia, Roma adquieren un atractivo en sus construcciones. El arte asirio-babilónico cede su posición de liderazgo al arte griego-etrusco. El palacio de Persépolis es ampliamente superado por el arte clásico griego. Buda, Confucio y Lao-tse inician movimientos espirituales abogando por la vida del disfrute. Buscan una explicación para descubrir el sufrimiento e inventan procesos y métodos para evitarlo. Pero ninguno de estos movimientos basados en estos ancestros ofrece una comprensión del biotipo humano naturalmente normal, ni se pretende el establecimiento del núcleo gestor de una familia funcional normada, pero son grupos pacifistas que permiten la libertad de pensamiento y abren la posibilidad de encontrar las normas de la naturaleza humana. En Atenas, los órdenes jónicos, dóricos y corintios en arquitectura inician el proceso de la arquitectura clásica. En la cerámica prevalecen las figuras negras y geométricas. Las leyes de Salón o las leyes de Dracón penaban casi todas con la pena de muerte, y eso hizo que los habitantes se cuidaran mucho.
El poder de las castas o de la nobleza fue abriéndose de a poco, favoreciendo el bienestar de la clase media. Clístenes, 570 años antes de Cristo, es el padre de la democracia y Platón y Aristóteles aportaron lo suyo al tipo de gobierno donde la totalidad de la población determina las normas de las partes de que se compone. En origen es una buena idea, en la praxis no. Cuando la mayoría de la totalidad es ignorante, esa mayoría es incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo para la totalidad y la democracia se transforma en demagogia. La estética crea un mejor ambiente y este facilita y colabora en el desarrollo de la ética y la moral. Las buenas costumbres sensibilizan la sociedad y el respeto y la confianza se abren camino en un entorno aún alejado del ideal humano. En el 449 a.C., los romanos analizan y determinan crear las 12 tablas del derecho romano. Vivir honestamente y no dañar al otro fueron los principios fundamentales del derecho romano. En Oriente, Buda inspira lo correcto. Oriente y Occidente se sensibilizaron junto con los griegos que abogaron por la razón extraída de la observación de la naturaleza. La suma de estos tres aportes, lo correcto, lo natural, en lo honesto, lo racional y respetuoso con las normas naturales, fue un impulso en el desarrollo de la moral, la ética y la estética del momento. Sucesos en los 400 años de preparación antes de Cristo hubo muchos. El aporte del pensamiento helénico fue el transformador de las costumbres arcaicas de los pueblos de ese periodo. Los intelectuales gustaban de la retórica y del buen uso del lenguaje, pero muy pocos se orientaron a investigar los fundamentos de la naturaleza o la esencia de la naturaleza humana. Descubrieron y reconocieron principios matemáticos y geométricos de la materia o del mundo externo o del mundo exterior, pero indagaron poco en los fundamentos del mundo interior. Lo resumían en palabras, mente o espíritu, cuyo significado aún sigue sin descubrirse. La identidad y la integridad humana se ocultaron a las sombras de la historia, esperando algún iluminado que las descubriera, las reconociera y se realizara en ellas. Algunos se acercaban mediante una vida ascética, los estoicos o seguidores de Zenón intuían que el autocontrol era importante y lo practicaban, pero no comprendían que ese dominio no solo era para controlar el comportamiento o el lenguaje, sino también para controlar las virtudes, el celo, los instintos. Tampoco sabían a qué nivel debían establecer el autocontrol y mucho menos disponían de un modelo estándar de autenticidad. Movimientos espirituales hubo muchos, pero ajenos o sin conectarse con la línea central de la historia. Unos abogan por el autodeterminismo interdependiente. Otros se ofrecían a los ritos devocionales de misterios desconocidos, devotos a los milagros o de sucesos incomprensibles para el nivel intelectual del momento. Estos grupos se desintegraban con su ignorancia. Los esenios y algunos otros grupos de los hebreos eran ascetas y guardaban los mandamientos de Moisés y tradiciones ancestrales. La lectura de las escrituras y la consanguineidad en los matrimonios para mantener la descendencia de Abraham era una costumbre entre ellos. Los esenios, estoicos, saduceos y fariseos vivían una vida de entrega a los valores, mientras los gentiles, los amorreos, medianitas y los agnósticos se apartaban de ellos. Los imperios eran conjuntos sociales de diversos pueblos, dirigidos por un conquistador o un emperador. En estos casos el poder recaía sobre su persona, siendo el emperador el conductor de su gente hacia el afecto o defecto. En esos casos el emperador, desde su posición de figura central, orientaba o desorientaba a la mayoría de la población que le seguía.